Y si te dijera que hubo un hombre que caminó con Dios y no conoció la muerte, un hombre que fue llevado vivo al cielo porque lo sabía todo, su nombre era Enoc. Un nombre que no escucharás en tu iglesia con frecuencia porque su historia es demasiado incómoda. Según el Génesis, Enoc fue el bisabuelo de Noé. Vivió 365 años y de pronto desapareció. Pero lo que no te dicen es que Enoc escribió un libro, uno que fue ocultado, censurado y eliminado del canon bíblico por la iglesia. Un libro que habla de ángeles caídos, de gigantes, de secretos del cielo y de un juicio divino. Pero vamos por partes. Enoc aparece por primera vez en el capítulo 5 del Génesis. Solo se dice que caminó con Dios y que luego Dios se lo llevó. ¿Qué significa eso? ¿Qué vio Enoc para que no pudiera seguir entre los hombres? En el libro de Enoc, también llamado 1 Enoc, se revelan detalles espeluznantes. Enoc cuenta que fue llevado a los cielos por ángeles y que allí fue testigo de los secretos más profundos de la creación. Vio el trono del Altísimo, escuchó voces que no eran humanas y contempló realidades que ningún profeta antes había entendido. Pero lo más impactante fue lo que le mostraron sobre la tierra. Enoc narra cómo un grupo de ángeles llamados los vigilantes descendieron al monte Hermón en tiempos antiguos. Ellos no venían a obedecer, sino a rebelarse. Se enamoraron de las hijas de los hombres y tomaron esposas. Con ellas engendraron a los Nefilim, gigantes violentos de inmensa estatura que destruyeron todo a su paso. Los humanos los adoraban como semidioses y los vigilantes les enseñaban cosas prohibidas. Magia, hechicería, metalurgia para crear objetos letales y astrología para manipular los ciclos del cielo. Lo que comenzó como una seducción celestial terminó como una corrupción total. La humanidad se pervirtió hasta los huesos y Dios decidió intervenir. Pero antes de enviar el diluvio, hizo algo inesperado. Envió a Enoc. El Altísimo le pidió a Enoc que escribiera todo lo que veía, que documentara los pecados de los vigilantes y que anunciara su sentencia. Serían encerrados en el abismo bajo cadenas eternas hasta el día del juicio, y los gigantes serían eliminados junto con la humanidad corrupta. Ese fue el verdadero origen del diluvio, no por la simple maldad de los hombres, sino por la mezcla entre ángeles y humanos. Una transgresión que alteró el orden divino. Enoc lo vio todo, lo escribió y fue llevado vivo al cielo para que su historia quedara fuera del alcance de quienes dictan los libros oficiales. Pero el plan no funcionó del todo, porque el libro de Enoc sobrevivió en cuevas, en lenguas antiguas, en copias escondidas por grupos que la iglesia llamaría herejes. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Este libro fue considerado sagrado por muchos en los primeros siglos, incluso por los primeros cristianos. El mismísimo Judas, el hermano de Jesús, lo cita en su carta. Sí, esa carta que está en tu Biblia. Ahí aparece Enoc profetizando: el Señor viene con sus miríadas de santos para juzgar a todos. Entonces, ¿por qué lo sacaron? Porque decía verdades demasiado incómodas, verdades que desnudaban los cielos, que hablaban de seres celestiales corruptos, de castigos eternos y de un plan que va más allá de lo que te enseñan los domingos. Pero hay algo más. Enoc tuvo visiones de un futuro muy lejano, un futuro que todavía no ha llegado. En sus escritos describe lo que él llama el Hijo del Hombre, una figura gloriosa que reinará junto al Altísimo y juzgará a vivos y muertos. ¿Te suena familiar? Mucho antes de que Jesús naciera, ya Enoc hablaba de él, pero no lo llamaba Jesús. Lo llamaba el elegido, el justo, el Hijo del Hombre, una figura celestial que existía antes de la creación. Una entidad gloriosa esperando su momento. Esto no encaja con la narrativa tradicional y por eso el libro de Enoc fue eliminado. Lo borraron de las Biblias católicas, de las protestantes y lo declararon no inspirado. Pero no pudieron destruirlo por completo porque el contenido del libro de Enoc es tan revelador
que una vez lo lees, ya no ves el cielo igual, porque el contenido del libro de Enoc es tan revelador, que una vez lo lees, ya no ves el cielo igual. Este libro describe un mundo donde los cielos están divididos en múltiples niveles y donde existen ángeles con nombres, funciones y fallas. Enoc afirma que fue llevado por seres celestiales a estos cielos superiores y allí se le mostró lo que ningún mortal debía ver. Y es aquí donde empieza lo verdaderamente perturbador. Enoc no solo ve, sino que escucha conversaciones entre los ángeles caídos. Ellos no estaban condenados por desobedecer a Dios directamente, sino por algo aún más delicado, por compartir secretos celestiales con los humanos. Enoc relata que los vigilantes, un grupo de 200 ángeles comandados por un líder llamado Semeyasa, descendieron al monte Hermón y allí tomaron mujeres humanas como pareja. De estas uniones nacieron gigantes. Sí, gigantes, los Nefilim, seres híbridos con poder descomunal y hambre insaciable. Estos gigantes no solo dominaron la tierra, sino que la corrompieron. Según Enoc, los Nefilim enseñaron a los humanos a crear armas, a practicar hechicería y a manipular la naturaleza. Pero esto no fue lo más grave. Los vigilantes también revelaron el arte de leer las estrellas, de invocar entidades, de alterar los ciclos naturales. Es decir, la humanidad no fue castigada solo por el pecado. Fue castigada porque recibió conocimiento prohibido. Enoc, como testigo, fue designado para escribir todo lo que veía, y no en un solo idioma, sino en una lengua celestial, un lenguaje que, según la tradición, solo puede ser comprendido por quienes han sido despiertos. Y aquí es donde empieza a incomodar a los poderes religiosos, porque este libro contradice la idea de que Dios es el único transmisor de sabiduría. Aquí, el conocimiento puede venir de entidades rebeldes, que entregan luz a través de la desobediencia. Y eso suena muy parecido a otras historias antiguas, como Prometeo, que robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos. ¿Coincidencia? La tradición judía no lo cree así. El libro de Enoc, en su primer capítulo, describe cómo los ángeles caídos lloran al ver las consecuencias de sus actos, y le piden a Enoc que interceda por ellos ante Dios. El resultado, Dios no los perdona. Les dice que sus actos fueron imperdonables y que jamás regresarán al cielo. Serán testigos de la destrucción de sus hijos y serán condenados a prisiones eternas bajo la tierra. ¿Te suena familiar? Prisiones bajo tierra, seres encerrados esperando el juicio final. Aquí empieza la conexión con otros textos apocalípticos. Enoc es llevado a una caverna profunda, donde ve a los vigilantes encadenados, esperando el fin de los tiempos. Y lo más escalofriante es que esta imagen aparece también en el libro del Apocalipsis de Juan. Entonces, se copiaron ideas de Enoc para escribir el Apocalipsis cristiano. ¿O fue Enoc quien realmente vio lo que otros apenas soñaron? El problema es que este texto fue ocultado. La Iglesia lo excluyó del canon, los rabinos dejaron de enseñarlo, y durante siglos solo sobrevivió en manuscritos etíopes, lejos del alcance de Occidente. ¿Por qué tanto miedo a un libro que habla de ángeles y castigos? Porque va más allá. Habla de portales interdimensionales, de mundos paralelos, de entidades antiguas que aún viven entre nosotros. Y aquí entra el punto más incómodo. Según Enoc, estos seres caídos no desaparecieron con el diluvio. Sus espíritus siguieron vagando y hoy siguen influenciando al mundo. Los llama espíritus impuros y afirma que buscan cuerpos para habitar, para manipular, para llevar a la humanidad a repetir los mismos errores. ¿No suena esto más a ciencia ficción que a religión? Quizás sí, pero es un texto anterior a muchos libros bíblicos y los autores de la Biblia lo conocían, lo leyeron y aún así decidieron borrarlo. Ahora entiendes por qué Enoc fue arrebatado, porque su testimonio era demasiado poderoso, demasiado incómodo, y tal vez por eso tuvo que desaparecer del mundo para que su historia quedara fuera del alcance de quienes dictan los libros oficiales.
Fragmentos prohibidos. Parte 1. El hombre que caminó con Dios y lo vio todo. Sigue esta cuenta porque lo que viene después es incluso más incómodo.